Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Yo veo aquí las caras de muchos estudiantes de la escuela bíblica y estoy muy contento de verlos a todos ustedes. Hoy nosotros vamos a iniciar el libro de Esther. Es un libro muy familiar para nuestra iglesia, pero al inicio de este año nosotros tenemos el tema para este año, para la iglesia, profundo y ancho. Así que al leer este libro de Esther, vamos a leerlo desde la perspectiva del Salmo 8. Así que Esther y ellos son como los bebés que están tomando leche. ¿Por qué? Porque ellos son débiles, ellos no tienen poder, ellos están bajo la opresión de este imperio y Esther es huérfana. Entonces, tanto Esther como su tío Mardoqueo son ese tipo de infantes de los que habla el Salmo 8. Pero fueron levantados hasta los cielos. Y Dios les coronó. Así que puedo decir que Esther es literalmente coronada por el rey. Y ella ha llegado a ser la salvación para muchos de aquellos judíos que estaban dispersos a lo largo de este imperio. Así que al inicio del libro de Esther y al final de este libro también se nos habla de un banquete. Hoy estamos viendo el banquete del rey, del rey Asuero. Y al final de este libro también se nos habla de cómo los judíos fueron redimidos, salvados. Y entonces también se nos da el paralelo de dos otros personajes, que sería Mardoqueo y el siervo del rey que quería hacerle mal a los judíos. Y aquí entonces se nos habla como la creación, como Dios había ya anticipado esto y cómo Él había puesto a dos personas para que salvaran a Israel. Cuando vemos el libro de Esther y cuando vemos el libro de Daniel y el libro de Nehemías y el libro de Esdras, estos son libros que son literatura que fue escrita después de la cautividad. Es literatura post-cautividad. Es cuando estaban regresando. Y en ese momento habían dos grupos de judíos. Uno pertenecía a Esdras y a Daniel, pero no regresaron a Jerusalén. Estaban regresando de la cautividad. Había muchas razones, porque ellos todavía se encontraban en el área de la cautividad. Entonces ellos se establecieron en otras naciones. Por ejemplo, para el tiempo de Daniel, Daniel estuvo todo su tiempo en una tierra extranjera. Él nunca regresó a su hogar. Cuando nosotros vemos el imperio de Persia, Persia heredó todas las tierras del imperio de Babilonia. Entonces, después de que Babilonia capturó a todos los judíos, el rey de Persia también vino y heredó todas estas personas, todos estos judíos que estaban a lo largo de todo ese territorio. Así que cuando usted mira el libro de Esther, usted nota que mucha gente se encontraba en Persia en lugar de haber regresado a su propia tierra en Jerusalén.
porque se habían establecido allí, porque ya se habían acostumbrado a la cultura. Ellos tenían su propio grupo de gente de su propia nación allí, establecidos en ese lugar. Ahora está el grupo de Esdras y Nehemías, que estos grupos sí regresaron. Así que no importa qué tipo de grupo usted está, si usted regresa o si usted está establecido en otro lugar, Dios realmente se preocupa por todos. Y el nombre de Dios no solo está sobre Esther. El nombre de Dios es tan profundo y tan ancho que todo el imperio de Persia experimentó la salvación de Dios. E inclusive los judíos que no habían regresado a Jerusalén, que todavía se encontraban en una tierra extranjera, ellos aún así experimentaron la redención de Dios. Así que el libro de Esther les habla a un grupo de personas que, por ejemplo, son los que están en el mercado laboral, que, por ejemplo, no son grupos de gente, son grupos que se encuentran en territorios donde el nombre de Dios no es exaltado. Por ejemplo, en Persia, que hoy es Irán, es un país que no es cristiano hoy, pero el nombre de Dios está en ese lugar, está sobre ese lugar. No importa qué tan oscura sea el imperio de Persia o el reino o el rey Asuero. Las personas de Dios aún así pudieron encontrar su identidad redentiva en Dios. Quizás, por ejemplo, su propia familia o su familia de origen no cree en Dios. O la sociedad donde usted se encuentra no cree en Dios, no conoce a Dios. Pero la pregunta que yo le quiero hacer a usted es, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser la vasija redentora? ¿Quién va a ser mi creación redentiva? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Se ve usted como una vasija redentora? Quizás usted es un Esther que está en esa posición para ese tiempo, para esa época específica. Podemos ser Esther, podemos ser Mardoqueo. Este libro es muy especial porque a lo largo del libro nunca se menciona el nombre de Dios. No se habla de la adoración de Dios. No hay profecía, no se ora, no se mira nada supernatural que tome lugar a lo largo de todo el libro. A lo largo de todo el libro de Esther, nosotros podemos decir que no hay huellas de Dios. Pero a lo largo de la historia, mucha gente a lo largo de la historia querían quitarle el libro de Esther de la Biblia porque no menciona el nombre de Dios. Porque pareciera como que no está relacionado con Dios. Pero irónicamente, en esta situación que no se mira a Dios, que es como similar a nuestra situación hoy día, en nuestro día a día, en nuestros días diarios, nosotros muchas veces no es que encontramos muchos asuntos o cosas supernaturales. Quizás no recibimos la revelación como Moisés lo recibió en el monte Sinaí. Pero aunque nosotros no vemos cosas supernaturales tomar lugar, sabemos que Dios está en control. Así que hoy queremos ver este libro de Esther a través de la perspectiva de Profundo y Ancho 2026, el tema para este año de la Iglesia. Abrace su identidad redentora, es el título. Eso es quien usted es. Abrace su identidad redentora, como lo que usted es. Y llegue a ser una persona que lleva a otros esta identidad redentora a otros. Entonces,
Al principio en este capítulo no se menciona, en el capítulo 1 de Esther, no se menciona a Mardoqueo. Entonces, Asuero y Vasti, estos dos personajes no son judíos, ellos no conocen a Dios. Aún así, entonces hay gente que, aunque conocen a Dios, pueden llegar a ser como Vasti, como la reina Vasti o como Asuero, que no realmente no conocen a Dios. El clímax de todo el libro de Esther es cuando Esther va a mirar al rey. Pero Esther, de hecho, tiene elección. Ella pudo haber escogido no ir a ver al rey para evitar todo tipo de peligro hacia sí misma. Pero yo le quiero preguntar a usted, en su vida, ¿usted tiene ese carácter de la reina de Vasti o el carácter de la reina Esther? El primer párrafo es del versículo 1 al versículo 9. Un subtítulo para este primer párrafo: los cálculos del hombre. Se nos habla de un muy extravagante banquete. Asuero es el cuarto rey del imperio de Persia. Cuando él estaba reinando en el imperio, era en ese periodo en donde era el pináculo del imperio Persia, ahí empezaba su declive. Hubo una muy importante guerra que peleó su padre, porque en aquel tiempo estas dos naciones eran las dos naciones más fuertes del mundo, Persia e India. Persia era tan grande y iba hasta India y Etiopía. Persia había sido un gran imperio en el pasado. Porque el padre de Asuero estaba involucrado en la guerra. Y entonces tuvo que después pelear una segunda guerra contra los griegos. Y tuvo que levantar fondos para la guerra. Y obtuvo apoyo de todas las provincias y los oficiales, porque había que reunir todo el ejército. Eran ejércitos unidos que iban y enfrentaban las guerras. Inclusive en la historia, los de la India venían y se hacían cálculos con los griegos para ir a la guerra. Entonces aquí estamos hablando de cálculos de los hombres. Al final, la segunda guerra que Persia peleó contra Grecia, perdieron esa guerra. Y entonces Grecia ganó la guerra contra Persia. Y entonces el imperio de Persia empezó a declinar. Asuero era un rey que realmente dependía de sí mismo y confiaba en su fama, en su poder, en su dinero, y toda su vida fue o iba detrás de ese poder, de esa fama y de ese dinero. Y yo pensaba para mí mismo, ¿y qué tal yo? ¿Asuero conocería a Dios? Si él le hubiera conocido, ¿hubiera cambiado? Porque en la vida de muchos de los reyes de la nación de Israel, a pesar de que ellos conocían al Señor, a Dios, a Jehová, ellos también iban en busca de fama, dinero y poder. Ellos no abrazaron su identidad como una identidad redentora, pero Dios usa la debilidad del hombre para lograr grandes cosas.
El rey Asuero, él iba detrás de fama, dinero y poder. Así nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. ¿Vamos nosotros tras Dios con una mano y con la otra mano vamos tras el mundo, tras la fama, tras el dinero, tras el poder? Así que para el rey Asuero, él iba detrás de fama, dinero y poder. Él nunca buscó a Dios. Era un hombre poderoso. Pero al final Dios no le escogió a él para que fuera una vasija redentora para la nación. De hecho, Asuero no es el personaje principal en esta historia. Tenía solamente un papel secundario y él no conocía el plan redentor de Dios. Y el libro está escrito de una forma que podríamos decir que es sarcástica hacia Asuero. Él era un rey muy poderoso, pero no era respetado por su esposa. Y él era tan poderoso, pero tenía que buscar el consejo de las personas de todas las personas alrededor de él. Así que de hecho el autor del libro de Esther hizo de el rey Asuero un personaje humorístico para personas como nosotros. Nosotros nos vemos a nosotros mismos como vasijas redentoras de Dios. Estamos nosotros detrás de las cosas que no iba detrás el rey Asuero. El segundo párrafo es del versículo 10 al versículo 21. Y el subtítulo para este párrafo es la importancia de conocer su propia identidad. Y el inicio de esto es cuando el rey Asuero empieza a ponerse muy enojado. El versículo 10. El rey Asuero se estaba emborrachando en el banquete. Él estaba muy contento, muy lleno de... su corazón quizás estaba muy lleno de licor, de vino. Quizás estaba borracho, no sabemos, pero él quiso llamar a su reina Vasti. Y algunas personas explican por qué es que la reina Vasti no quería salir. Y es porque ella no quería ser vista por un grupo de hombres borrachos. Y unos teólogos dicen que la reina Vasti no se sometía al hombre. Y esto quiere decir que es como que eso es algo muy similar a la perspectiva de hoy día del feminismo. En el versículo 11, al rey Asuero le pidió a la reina que viniera. Versículo 11, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Entonces, a usted leer este versículo, usted piensa que la petición del rey Asuero no era algo malo. Quería que viniera con su corona. Y entonces él pensaría, ok, ahora cuando viene la reina va a ser el clímax de todo el banquete. Y entonces iba a depender de cómo ellos iban, todos aquellos que estaban invitados al banquete, le iban o no a apoyar para los fondos para la guerra. Iba todo a depender de la venida de la reina Vasti. De la reina Vasti. Sí, ella iba a complacer, al llegar allí, a complacer a los
a los invitados, y como no vino, eso llegó a ser un insulto muy grande para el rey. Se suponía que era un tiempo para glorificar al rey, pero se volvió en un tiempo de insulto hacia el rey. Y en el versículo 12, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Cuando nosotros vemos esto, es que la reina Vasti nunca se dio cuenta qué tan importante era esta decisión y cómo esto iba a afectar a toda la nación. Porque este banquete no es solo un banquete para tomar y para comer. Es un banquete, es una reunión política para lograr hacer alianzas con diferentes líderes, con diferentes provincias. De hecho, hay muchas opciones. Podía decirle a la gente que la acompañara, o ella podía decir al rey que hablara con ella primero, pero no, lo que ella hizo al final fue rehusirse, se rehusó a ir al rey, se rehusó a ir al banquete. Y el rey se enojó mucho y se encendió su ira. Y por supuesto que Dios usó estas debilidades del rey y de la reina para bendecir a los judíos. Pero cuando nosotros vemos este escenario hoy, de hecho muchos de nosotros nos vemos a nosotros mismos muy pequeños. Y yo tengo ese sentimiento, ese sentir, que mucha gente solo dice somos patatas, pequeñas papas, somos solo como pequeños hermanitos o hermanitas, especialmente cuando nosotros tenemos reuniones con los colaboradores y decimos, aquí está la autoridad, y ellos nos dicen, usted puede venir aquí a la plataforma. Usted no es un pequeño hermanito, una pequeña hermanita, usted no es un junior. Usted puede inclusive también hablar al núcleo de los voluntarios. Usted puede también discipular a personas que inclusive son mayores que usted. Pero a menudo nosotros nos sentimos muy inferiores y pensamos que no somos o que no tenemos el poder para hacer eso. Quizás usted se siente que en su casa sus padres, el matrimonio de sus padres no es muy bueno, así que yo mejor me mantengo en silencio y no puedo cambiar nada, no puedo hacer nada para cambiar a mis padres. Y así es como nosotros nos vemos o nos menospreciamos a nosotros mismos y no abrazamos la identidad que Dios nos da. La reina Vasti, ella no vio su identidad. Ella tomó muy pequeña tomó muy pequeño su papel como reina. Así que si hoy nosotros no menospreciamos nuestra propia identidad y vemos a mucha gente muy buena alrededor de nosotros y decimos, no, ellos no nos necesitan. Ustedes saben que en el reino de Dios es realmente muy, muy ancho. En el reino de Dios nosotros necesitamos mucha gente que se levante para Dios, no solamente en nuestra iglesia. Hoy tenemos aquí la escuela bíblica, los estudiantes de escuela bíblica aquí con nosotros. Así que no se diga a sí mismo, yo soy muy débil, no puedo hacer mucho. Pero cuando usted está dispuesto a venir y tomar, suscribirse y estar aquí y ser miembro de la escuela bíblica, de hecho usted ahora está abrazando su propia identidad. Así también, si usted sabe que usted tiene que ser líder de célula, quizás muchas veces usted lo ha rehusado hacerlo, pero no sea como la reina Vasti, porque puede ser que su corona se caiga de su cabeza. Así que nosotros tenemos que aprender como Esther, tenemos que ir hacia adelante. Por ello, Esther era una huérfana, pero ella se llenó de valor y ella fue a donde el rey y llegó a ser la reina y llegó a ser la vasija redentora para todo Israel. Ustedes aquí pueden mirar la caída de la reina Vasti.
porque ella puso un ejemplo muy malo para todo el imperio. Ella tenía que supuestamente cuidar por toda la nación, pero ella no encajó, no se puso en su lugar, en su posición, y este es un muy buen recordatorio para nosotros. ¿Sabe usted qué tan impactante, qué tanta influencia puede usted dar? La reina Basti no estaba alerta a ello, del poder de la influencia que ella tenía. Así que no importa dónde usted esté, en la iglesia, en su familia, en el mercado laboral, ustedes tienen influencia. Porque ustedes son como las personas mencionadas en el Salmo 8, como esos bebés, que ustedes pueden callar la boca de sus enemigos en el mercado laboral, en la oficina, en su trabajo o en su familia. Y en el siguiente versículo, Dios de hecho vino y motivó a Esther para que hiciera algo. Pero para la reina Basti, su corona fue tomada debido a que le faltaba esa alerta. Ella no estaba alerta de su posición. Así que nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. Nosotros tenemos la habilidad de callar la boca de nuestros enemigos porque Dios nos ha escogido. Así que con el tema de este año, Dios le está diciendo, yo le he escogido. Así que levántese y sea como Esther. Y sea como Mardoqueo. Y entonces usted así puede remover una crisis de la nación. Y usted puede mover así toda influencia de la oficina y usted puede, en su oficio, usted puede remover todas estas crisis y ser una bendición. Así que todos nosotros aquí en este lugar no tenemos que mirarnos muy pequeños, no tenemos que vivir en temor. Usted tiene confianza, usted tiene su fundamento para ser como Esther. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos y hermanas, podemos ponernos de en pie y alabar a Dios con esta canción. Dios nos ha salvado, Dios nos ha redimido.